¡Levántenla! ¡No quiero que se eche a perder! ¡Hija! ¡Las cuerdas, jálalas! ¡Se está mojando rápido! ¡Tú ayúdame! ¡Ven! ¡Hija, despierta! ¡Cuidado! ¡Uno, ¡La soga se va a dos, romper! tres! ¿Qué tienes? ¡Téngalo! ¡Cuidado con el bebé! ¡Quítalo, quítaselo! ¡Muévanse de ahí! ¡Está herido! ¡Traigan al doctor! ¡Hagan algo! ¡Su herida es grave! ¡Vamos! ¡Hay que ayudarla! ¡Oh, no! Hay que hacer algo. Se ve muy mal. Lucas fue uno de los primeros no judíos convertidos al cristianismo. Fue un estimado y leal compañero del apóstol Pablo, con el cual viajó extensamente a través del Medio Oriente y de Europa. Hechos. En el primer tratado, Teófilo, yo hablé de todo lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de haber padecido, se mostró ante estos hombres y les dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Se apareció ante ellos durante un período de 40 días y les habló sobre el reino de Dios. En una ocasión, mientras comía con ellos, les dio esta orden. No se vayan de Jerusalén. Esperen el don que mi padre prometió, del cual me han escuchado hablar. Ya que Juan bautizó con agua, pero en unos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando estuvieron juntos le preguntaron, Señor, ¿en este momento regresarás el reino a Israel? y él les contestó, No les corresponde saber las fechas que el Padre ha dictado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo se les pose. Y ustedes serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho esto, él se elevó ante sus propios ojos. Hasta esconderse detrás de una nube. Miraban atentamente a los cielos a donde se iba, cuando de pronto dos hombres con túnicas blancas se pararon junto a ellos. Hombres de Galilea, Dijeron, ¿por qué están aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que les fue arrebatado por el cielo volverá de la misma forma en que lo vieron ascender. así que volvieron a Jerusalén de la colina llamada el Olivar, a un día de distancia de la Quiero que todos ciudad. lo sepan. Tenemos que esperar en Jerusalén su Cuando regreso. llegaron, subieron al aposento en donde se quedaban. No lo sé, sigamos caminando, no está muy lejos. Los de aquí. presentes eran Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomeo y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Por favor, Señor, no creo poder solo. Todos se reunían constantemente en oración, junto con las mujeres, y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Siempre he estado aquí. En aquellos días Pedro se levantó entre los creyentes, un grupo de aproximadamente 120, y dijo, Hermanos, las Escrituras debían de cumplirse. Lo que dijo el Espíritu Santo hace tiempo, de la boca de David, acerca de Judas, quien le sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús.
Él fue uno de nosotros y estuvo en este ministerio. Con la recompensa que obtuvo por su traición, Judas compró un terreno. Ahí se precipitó de cabeza, su vientre se reventó y sus entrañas se derramaron. Todos en Jerusalén oyeron la noticia y llamaron ese terreno en su idioma Aceldama, que significa campo de sangre. Pues, dijo Pedro, Está escrito en el libro de Salmos que su hogar quede desierto, que nadie habite en ese lugar y que otro tome su lugar y se haga cargo. Por tanto, es necesario escoger a un hombre que haya estado presente todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, empezando con el bautismo de Juan y hasta el momento en el que Jesús nos fue arrebatado. Pues uno de ellos debe volverse un testigo con nosotros de su resurrección. fueron propuestos 2 hombres, José, llamado Barsabás, y apodado el Justo, y Matías. Sí. Y oraron así. Señor, tú conoces los corazones. Enséñanos a quién de los dos has elegido para hacerse cargo del servicio apostólico que Judas abandonó por ir donde pertenece. Luego echaron la suerte y el cargo cayó en Matías. Así que fue reconocido con los 11 apóstoles. Felicidades. Gracias. Me da gusto, hermano. Qué felicidad, ¿no? Nos falta mucho. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Lo suplico, Señor. Gracias por mi un día más de familia, vida. por mis hijas. Te agradezco. Me siento bendecido por todo lo De que me has dado. repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa en donde estaban. Vieron lo que parecía ser lenguas de fuego, que se repartieron y se posaron sobre todos ellos. Señor, ven a mí, Señor. Es un milagro. Te agradecemos, Padre. ¡Vino a ayudarnos! Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu concedía. Ay, mi Señor, gracias por tu luz. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, se reunió una multitud que quedó pasmada, ya que cada uno los oía hablar en su propio idioma. Maravillados se preguntaron, ¿Que nuestros hombres que están hablando son galileos? Es el mejor día de mi vida. Quiero llorar de la emoción. Gracias. Entonces, ¿cómo es que todos nosotros podemos oírlos en nuestra propia lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cerca de Cirene. Visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Los oímos proclamar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Maravillados y perplejos se preguntaban entre ellos. ¿Y esto qué significa? Pero algunos se burlaban de ellos y decían, ¡Deben estar borrachos! Entonces Pedro se levantó con los 11, alzó la voz y habló a la multitud. Hermanos judíos, y todos los que viven en Jerusalén, déjenme explicarles esto. Presten atención a lo que les digo. Estos hombres no están borrachos, como lo suponen. Son las 9 de la mañana. Esto es lo que fue advertido por el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, yo derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones
y los ancianos tendrán sueños. Aún sobre mis siervos, hombres y mujeres, derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán. Verán maravillas arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. La sangre, el fuego y las nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el gran y glorioso día del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvado. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios usando milagros, prodigios y señales, los cuales Dios realizó a través de él, como ustedes bien saben. Este hombre fue entregado por Dios para tal propósito y con su conocimiento, y con la ayuda de gente malvada, lo mataron clavándolo a una cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de la agonía de la muerte, pues era imposible que la muerte lo mantuviera contenido. David dijo sobre él: veía al Señor siempre frente a mí, pues Él está a mi mano derecha, y nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra, y mi lengua se regocija. Mi cuerpo también vivirá en esperanza, pues no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, les contaré con franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está aquí hasta hoy. Pero era un profeta y sabía que Dios le prometió bajo juramento poner a uno de sus descendientes en el trono. Sabiendo lo que pasaría, él habló de la resurrección de Cristo, y no fue abandonado a la muerte, y su cuerpo no sufrió corrupción. Dios resucitó a Jesús a la vida, y todos somos testigos del hecho. Exaltado a la mano derecha de Dios y recibiendo del Padre el Espíritu Santo prometido, Él ha derramado lo que ahora ven y escuchan. David no subió al cielo, pero sí dijo: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por debajo de tus pies. Por tanto, que todo Israel esté seguro de esto. Dios ha hecho a Jesús, al cual crucificaron, tanto Dios como Cristo. Cuando oyeron esto, se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los apóstoles: Hermanos, ¿qué hemos de hacer? Pedro contestó: arrepentirse y bautizarse, todos y cada uno, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes y sus hijos, y para todos los que están lejos, para todo a quien el Señor nuestro Dios le llame. Con muchas palabras les advertía y se les exhortaba: sálvense de esta generación corrupta. Los que aceptaron su mensaje se bautizaron, y unas 3,000 personas se unieron a la iglesia ese día. Sí, excelente. La Mariana es alta. Te voy a ganar, ¿eh? Sí, es un día tranquilo, pero no te confíes, ¿eh? Muy bien. No me esperaba esa jugada. Se comprometieron con las enseñanzas de los apóstoles, con la comunión, el partimiento del pan y la oración. Y todos estaban asombrados por las maravillas y señales milagrosas que hacían los apóstoles. Los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus bienes y ayudaban a todo aquel que lo necesitara. Todos los días continuaron reuniéndose en el templo y partían el pan en los hogares y comían juntos con alegría y gran sinceridad, alabando a Dios y disfrutando de la estima del pueblo. Y el Señor añadía a ese grupo cada día a los que serían salvados. Un día, subían Pedro y Juan al templo a la hora de la oración, a las 3 de la tarde. Pasó la hora de la oración. Nunca me pasa eso.
Un hombre lisiado de nacimiento estaba junto a la puerta del templo llamada Hermosa, donde lo llevaban cada día para pedir limosna a los que acudían al templo. Tranquilo, tranquilo. Cuando vio a Pedro y a Juan a punto de entrar, les pidió una caridad. Pedro lo miró fijamente igual que Juan. Y Pedro le dijo, Míranos. El hombre les dirigió su atención esperando recibir una limosna. Y Pedro le dijo, No tengo plata ni oro, hermano, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina. Tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Y al instante los pies y tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso de pie y caminó. Entró junto con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Cuando todos lo vieron caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que solía pedir limosnas junto a la puerta hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre se aferraba a Pedro y a Juan, toda la gente seguía asombrada y corrieron hacia ellos al lugar llamado el Pórtico de Salomón. Y al ver esto, Pedro les dijo, Pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo ocurrido? ¿Por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o devoción hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de nuestros antepasados ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron a su muerte y lo rechazaron ante Pilato, aunque él había decidido soltarlo. Ustedes rechazaron al santo y justo y pidieron que se liberara a un asesino. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó, y de eso somos testigos por la fe en el nombre de Jesús. Este hombre, a quien ven y conocen, fue restablecido. Ha sido la fe que viene por medio de Jesús, lo que a este hombre ha sanado por completo, como bien lo ven. Hermanos, yo sé que actuaron por ignorancia, igual que sus líderes. Pero así es como Dios cumplió lo que había anunciado por medio de los profetas. Dijo que su Cristo iba a sufrir. Arrepiéntanse pues y vuélvanse a Dios, para que sean borrados sus pecados, y que vengan tiempos de descanso del Señor, para que les envíe al Cristo que ha sido preparado para ustedes, llamado Jesús. Él debe permanecer en el cielo hasta llegado el momento de la restauración de todas las cosas, como Dios prometió hace siglos con sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes a un profeta como yo, de entre su propio pueblo. Deben de escuchar todo lo que les diga, puesto que quien no le preste oído será completamente eliminado de su propio pueblo. Todos los profetas a partir de Samuel, todos los que han hablado han anunciado estos días. Ustedes son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con sus antepasados. Él le dijo a Abraham, a través de tu descendencia, todos los pueblos del mundo serán bendecidos. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para bendecirlos y que todos y cada uno se vuelvan de la maldad. Los sacerdotes, el guardia del templo y los saduceos se acercaron a Pedro y a Juan mientras le hablaban a la gente. Estaban disgustados porque los apóstoles les enseñaban y proclamaban con Jesús la resurrección de los muertos. Arrestaron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los encarcelaron hasta el día siguiente. Muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y sus fieles aumentaron hasta unos 5,000.
Al día siguiente los gobernantes, ancianos y maestros de la ley se vieron en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba ahí, igual que Caifás, Juan, Alejandro, junto con otros miembros de su familia. Hicieron traer a Pedro y Juan ante ellos para interrogarlos. ¿Con qué poder? ¿O en nombre de quién hicieron esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó: Líderes de ancianos del pueblo, si nos llamaron para responder por un acto de gentileza hacia un paralítico y nos preguntan cómo fue sanado, sepan algo ustedes, todo el pueblo de Israel, que fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien crucificaron y a quien Dios luego resucitó, que este hombre está sano aquí ante ustedes. Él es la piedra desechada por los constructores, que se volvió la piedra angular. La salvación no se encuentra en nadie más, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. Al ver la osadía de Pedro y Juan, y al darse cuenta que era gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que ellos dos habían estado con Jesús. Y como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les ordenaron retirarse del consejo para deliberar entre ellos. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres?, se preguntaron. Todos los que viven en Jerusalén saben que ha ocurrido un milagro increíble, y no podemos negarlo. Pero, para evitar que el asunto siga divulgándose por el pueblo, debemos amenazar a estos hombres para que no vuelvan a mencionar a nadie más ese nombre. Y los llamaron de nuevo y les ordenaron que dejaran de hablar y de proclamar las enseñanzas de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: Que juzguen ustedes si es justo ante Dios obedecerlos a ustedes en vez de a Él. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Tras nuevas amenazas, los dejaron irse. No podían decidir cómo castigarlos porque todo el pueblo alababa a Dios por lo que había pasado, pues el hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron junto a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz orando a Dios. Soberano Señor, dijeron, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de sus habitantes. Hablaste con el Espíritu Santo desde los labios de tu siervo, nuestro padre David. ¿Por qué las naciones se enfurecen y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra toman posición y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido mismo. En efecto, Herodes y Poncio Pilato se reunieron con los gentiles y con el pueblo de Israel en esta ciudad para conspirar contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. E hicieron lo que tu poder y voluntad habían decidido de antemano que pasaría. Ahora, Señor, escucha sus amenazas y concede a tus siervos decir tu palabra sin temor alguno. Extiende tu mano para sanar y realizar milagrosas señales y maravillas en el nombre de tu santo siervo Jesús. Tras haber orado, el lugar en que estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dijeron la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes compartían sentir y pensar. Nadie consideraba sus posesiones como suyas, y compartían todo lo que tenían. Con gran poder, los apóstoles seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Gracias, La gracia de Dios se Es una derramaba bendición. sobre ellos, Sí. pues no había ninguna necesidad en la comunidad. Pues de vez en cuando, quienes poseían casas o terrenos los vendían. Traían el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de todos. José, un levita de Chipre, que los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, Gracias. vendió un terreno que poseía, Hola, llevó el muchas gracias, dinero y se lo hermano. entregó a los Gracias por aquí. apóstoles. Un hombre llamado Ananías, Oye, ayúdame. junto con su esposa Zafira, también vendió una propiedad. En complicidad con su esposa, se quedó con una parte del dinero ¿Ofreces algo más? y puso el resto a disposición de los apóstoles. Claro que sí, señor.
Y Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es que Satanás ha llenado tu corazón para mentirle al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste del terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer algo así? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando Ananías oyó esto, se cayó y murió. Un gran temor se apoderó de los que oyeron lo que pasó. Se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron al sepulcro. Unas 3 horas más tarde llegó su esposa sin saber qué había pasado. Pedro le dijo, dime, ¿es este el precio por el que ustedes vendieron su tierra? Sí, dijo ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo se pusieron de acuerdo para probar al Espíritu del Señor? Mira, los hombres que sepultaron a tu esposo están en la puerta y ahora te llevarán a ti también. En ese instante ella cayó ante sus pies y murió. Luego entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y la sepultaron junto a su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que supieron estos sucesos. Los apóstoles realizaron muchas señales milagrosas y maravillas ante el pueblo. Y todos los creyentes se reunían en el pórtico de Salomón. Nadie se atrevía a unírseles, aunque todos eran muy estimados por el pueblo. Pero cada vez más hombres y mujeres creían en el Señor y se añadían a sus filas. Venga por aquí, tenemos producto fresco. Las mejores especias por aquí. ¿Qué precio tiene? En consecuencia, la gente sacaba a sus enfermos y los colocaban en camillas para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos al pasar. 2 de estos, por favor. Claro que sí, señor. ¿Algo bien, más? Aquí tiene. Acudían multitudes de los pueblos vecinos a Jerusalén que llevaban a sus enfermos y atormentados por espíritus malignos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y todos sus partidarios, que formaban la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, preséntense en el templo. Les dijo. Y díganle al pueblo todo sobre esta nueva vida. Al amanecer entraron en el templo, como les habían dicho, y empezaron a enseñarle a la gente. Llegando el sumo sacerdote con sus partidarios, convocaron al consejo, la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer a los apóstoles. Pero al llegar a la cárcel, los guardias no los encontraron, así que volvieron informando. La cárcel estaba cerrada, con los guardias firmes a la puerta, pero cuando la abrimos no encontramos a nadie. Al oír el informe, el capitán de la guardia y los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría esto. Alguien se presentó y dijo: Miren, los hombres que encarcelaron están en el templo ahora, enseñando al pueblo. Entonces el capitán con sus guardias trajeron a los apóstoles. No usaron la fuerza porque temían ser apedreados por la gente. Ya con los apóstoles, los llevaron ante el consejo, en donde el sumo sacerdote les reclamó: Les prohibimos terminantemente enseñar en su nombre
Les dijo. Y llenaron a Jerusalén con sus enseñanzas. Con todo respeto, Y hasta se han propuesto echarnos la culpa de su muerte. pueden seguir así. Pedro y los apóstoles contestaron. Obedecemos a Dios y no a los hombres. El Dios de los antepasados resucitó a Jesús cuando lo mataron, colgándolo de un madero. Dios lo exaltó a su propia derecha como príncipe y salvador, para traer arrepentimiento y el perdón de los pecados a Israel. ¡Fuera! ¡No lo apoyamos! Somos testigos de los hechos. ¡No los queremos ver! Y también el Espíritu Santo, ¡Ya, que fuera! Dios le ha ¡Que dado se a quienes vayan! le obedecen. Al oír esto, se enfurecieron y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que sacaran a los apóstoles por un momento. ¡Mejor! ¡No tienen que estar aquí! Por algo hay leyes, no se deben romper. Luego les dijo: Hombres de Israel, piensen con cuidado en lo que ustedes quieren hacer con estos hombres. Hace tiempo surgió un Teudas, jactándose de ser alguien, y como unos 400 hombres se unieron a él, pero lo mataron, y todos sus seguidores se dispersaron, y todo se acabó entonces. Después de él, Judas el Galileo apareció en los días del censo y logró que las demás personas lo siguieran. A él también, y todos sus seguidores se dispersaron. Por lo tanto, en el caso presente, les aconsejo que dejen a estos hombres tranquilos. Libérenlos. Pues si lo que se proponen y realizan es de un origen humano, va a fracasar. Pero si esto viene de Dios, jamás van a poder detener a estos hombres y ustedes se verán simplemente luchando en contra de Dios. Su discurso los persuadió. Llamaron a los apóstoles y los azotaron. Luego les ordenaron no hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del consejo, gozosos por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas en su nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las noticias de que Jesús es el Cristo. En aquellos días, al aumentar el número de discípulos, los judíos de habla griega se quejaron contra los de habla hebrea, ya que sus viudas eran ignoradas en la distribución de alimentos. Así que los 12 reunieron a los discípulos en un lugar y les dijeron: no estaría bien que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan a 7 hombres de entre ustedes que sepan que estén llenos del espíritu y sabiduría, para encargarles esta responsabilidad a ellos, y así dedicarnos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a todo el grupo. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás de Antioquía, un convertido al judaísmo. Se los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Me gusta mucho. De la mejor calidad. ¿Cuánto es? Sí, claro que sí. Por supuesto, hija, te lo compro.
Sin embargo, discutían con él ciertos individuos de la sinagoga de los libertos, como era llamada. Eran judíos de Cirene y de Alejandría, así como de las provincias de Cilicia y de Asia, que comenzaron a discutir con Esteban, pero no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que él hablaba. En secreto instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Detuvieron a Esteban y le trajeron frente al concilio. Ellos pusieron a testigos falsos quienes decían: este hombre no cesa de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dio a todos. Nosotros no creemos eso. Son mentiras. Todos los que estaban en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como si fuera el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es cierto todo esto? A lo que él contestó: hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando aún en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Sal de tu tierra y de tu parentela, dijo Dios, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Cuando murió su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual habitan ahora, y no le dio herencia en ella, ni siquiera para asentar un pie. Pero Dios le prometió que a él y a su descendencia después de él se la daría en posesión. A pesar de que entonces Abraham no tenía hijo, Dios habló con él y le dijo: tu descendencia será extranjera, en una tierra ajena. Serán reducidos a esclavos y los maltratarán por 400 años. Mas yo juzgaré a la nación de la cual serán siervos, dijo Dios. Y después de esto saldrán de ese país y me servirán en este lugar. Y le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día de nacido. Luego Isaac se volvió padre de Jacob, y Jacob el padre de los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José a Egipto como esclavo, pero Dios estaba con él, y le libró de sus tribulaciones. Le dio sabiduría a José y le permitió obtener la gracia del faraón, rey de Egipto, quien lo volvió gobernador sobre Egipto y toda su casa. Vino entonces el hambre en Egipto y Canaán, causando gran sufrimiento. Y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando Jacob escuchó que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón se enteró de la familia de José. Después de esto, José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela. Eran 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres. Sus cuerpos se trasladaron a Siquem, y los pusieron en el sepulcro que Abraham había comprado de los hijos de Hamor en Siquem, por una cantidad de dinero. Cuando se acercaba el tiempo de cumplirse la promesa de Dios a Abraham, nuestro pueblo en Egipto se multiplicó en grande, hasta que otro rey que no conocía nada de José se volvió gobernante de Egipto. Se portó traicionero con nuestro pueblo y maltrató a nuestros padres, forzándolos a deshacerse de sus infantes, acabando con sus vidas. En aquel tiempo nació Moisés, quien no era ningún niño ordinario. Fue criado 3 meses en casa de su padre. Cuando lo colocaron afuera, la hija del faraón le recogió y le crió como su hijo. Moisés fue educado con toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus hermanos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado por un egipcio,
Él salió en su defensa y lo vengó asesinando al egipcio. Moisés pensó que sus hermanos se darían cuenta de que Dios quería usarlo a él para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente, Moisés encontró a 2 israelitas que reñían e intentó reconciliarlos diciendo: «Ustedes son hermanos, ¿por qué se lastiman uno al otro?». Pero el hombre que maltrataba al otro rechazó a Moisés diciendo: «¿Quién te hizo gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?». Al oír esta palabra, Moisés huyó a Madián y vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Cuando pasaron 40 años, un ángel se le apareció en las llamas de una zarza en el desierto del monte Sinaí. Al mirarlo, se maravilló de la visión y acercándose para observar mejor, oyó la voz del Señor: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés temblaba de miedo y no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: «Quítate las sandalias. El lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído sus gemidos y por ello descendí para liberarlos. Ahora ven, te enviaré de vuelta a Egipto». Este era el mismo Moisés a quien habían rechazado, diciendo: «¿Quién te hizo gobernante y juez?». Fue enviado para ser el gobernante y libertador por Dios mismo, a través del ángel que se le apareció en la zarza. Él los sacó de Egipto e hizo prodigios y señales milagrosas en Egipto, en el Mar Rojo, y por 40 años en el desierto. Era el mismo Moisés que dijo a los israelitas: «Dios enviará a un profeta como yo de entre su propio pueblo». Estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió palabras de vida que darnos a nosotros. Pero nuestros padres no quisieron obedecer, y al contrario lo rechazaron, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Le dijeron a Aarón: «Haznos dioses que vayan delante, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le haya pasado». Fue entonces que hicieron un ídolo en forma de becerro, y le ofrecieron sacrificios a él, y se regocijaron al observar la obra de sus manos. Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, así como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste sacrificios y ofrendas por 40 años en el desierto, casa de Israel? Levantaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de tu dios Renfán, figuras que hiciste para adorar. Te transportaré pues al exilio más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Había sido hecho como Dios le ordenó a Moisés según el modelo que había visto. Habiendo recibido el tabernáculo, nuestros padres con Josué lo introdujeron al tomar posesión de la tierra de los gentiles que Dios arrojó de la presencia de ellos. Y permaneció en esa tierra hasta los días de David, quien halló la gracia de Dios y pidió proveer un tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en templos construidos por hombres. Como dice el profeta: «El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies». ¿Qué casa me edificarán ustedes?, dice el Señor. ¿O cuál será el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo las cosas? Ustedes, tan duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, son iguales a sus padres. Siempre se resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron alguna vez sus padres? Y mataron a aquellos que predijeron la venida del justo, a quien ustedes traicionaron.
y mataron. Y ustedes, que recibieron la ley puesta en efecto por los ángeles, pero jamás la siguieron. ¡Que se largue de aquí! ¡Sáquenlo! ¡No lo queremos ver! Oyendo estas cosas, se enfurecían y crujían los dientes contra él. ¿Escuchó lo que dijo? ¡Eso es una blasfemia! ¡No puedo permitir esto, Señor! Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. He aquí, Dijo, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. entonces se taparon los oídos y gritándole arremetieron contra él. ¡Muy bien! ¡Ese hombre es malvado! Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. ¡Muy bien! ¡Lo ¡Sí! merece por blasfemo! ¡Todos! ¡Hay que castigarlo! Mientras tanto, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven de nombre Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. ¡Fuera de aquí! ¡Muy bien! ¡Muerte a los malos! Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¡Es una blasfemia! Y puesto de ¡Vamos rodillas, a faltarnos al respeto! clamó. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió. ¡Mátenlo! Y Saulo estaba ahí, aprobando su muerte. ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Ayuda! ¡Por favor! En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por Judea y Samaria. Hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, pero Saulo comenzó a asolar la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los llevaba a la cárcel. ¡Salgan nunca! ¡No! ¡Esperen! Los que fueron esparcidos anunciaban el evangelio en todas partes. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo ahí. Y la gente lo escuchaba y veía las señales milagrosas que hacía, y prestaban atención unánimemente. Espíritus inmundos salían dando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Por un tiempo, un hombre llamado Simón ejercía la magia en aquella ciudad, y engañaba a toda la gente de Samaria. Se hacía pasar por alguien especial, y todas las personas, del más chico al más grande, le daban su atención diciendo: Este hombre tiene el poder divino, el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron en Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron, tanto hombres como mujeres. Y también creyó Simón mismo, se bautizó, y seguía a Felipe a todas partes, atónito por las señales y los milagros que se hacían. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria recibió la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Habiendo llegado, oraron para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan solo les imponían las manos, y así recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que el Espíritu Santo se daba por la imposición de sus manos, les ofreció dinero diciendo: «Denme también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu». Pedro le contestó: Que tu dinero perezca contigo, por pensar que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios que tal vez te perdone ese pensamiento de tu corazón.
Pues veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Y Simón le respondió: Rogad por mí al Señor, para que nada de lo que has dicho venga sobre mí. Habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, Pedro y Juan se volvieron a Jerusalén y anunciaron el Evangelio en poblaciones samaritanas. Un ángel del Señor habló a Felipe. Levántate y ve hacia el sur, por el camino desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. Se levantó y se fue. En el camino conoció un etíope eunuco, un importante funcionario encargado del tesoro de Candace, la reina de los etíopes. Este hombre había venido a Jerusalén para adorar, y en su camino de vuelta iba sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: Acércate a ese carruaje y no te alejes de él. Felipe corrió hacia el carro y le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Pero entiendes lo que lees? Felipe preguntó. ¿Y cómo podré? Contestó. A menos que alguien me lo explicase. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo ante el que lo trasquila. Así él no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará de su generación si su vida fue quitada de la tierra? El eunuco dijo a Felipe: Te ruego decirme, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a un río y dijo el eunuco: Mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que me bautice? Así que mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe de ahí. Y el eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando por ahí anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres, pudiera traerlos presos a Jerusalén. Pero al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiéndome? ¿Quién eres, Señor? Saulo preguntó: Yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo. Contestó: Levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo esa voz, mas sin ver a nadie. Saulo se levantó, pero abriendo los ojos ya no pudo ver. Así que, llevándole de la mano, llegaron a Damasco.
donde estuvo 3 días, sin ver, sin comer ni beber. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le habló en una visión. Ananías. Aquí estoy, Señor. Contestó. El Señor le dijo: Ve a la casa de Judas, en la calle derecha, y busca a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Señor. Ananías respondió: Ya he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y ha venido aquí con la autoridad de los principales sacerdotes para encarcelar a los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo a Ananías: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles y a los reyes, y a los hijos de Israel también. Le mostraré cuánto debe de padecer en mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo las manos sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos algo como escamas y recobró la vista. Levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Saulo estuvo algunos días con los discípulos en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que era el Hijo de Dios. Todos los que le oían se sorprendían ¿No y es este el decían: hombre que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y no vino a eso, a llevarlos presos ante los sacerdotes? Pero Saulo se esforzaba mucho más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era Cristo. Después de muchos días, los judíos resolvieron matarle. Pero Saulo supo de sus planes. Seamos precavidos. Ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Pero sus discípulos, durante la noche, le bajaron en una canasta por todo el muro. Cuando llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, dudaban que fuese un discípulo. Pero Bernabé lo tomó. Lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y que el Señor le había hablado, y cómo en Damasco habló valerosamente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y entraba y salía de Jerusalén y hablaba con valor en el nombre del Señor. Habló y discutió con los griegos judíos, pero querían matarle. Cuando los hermanos lo supieron, le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia por toda Judea, Galilea y Samaria disfrutaba de mucha paz. Fue fortalecida y edificada por el Espíritu Santo. Y se acrecentaban, andando en el temor del Señor. Entonces Pedro visitaba todas partes, y fue a visitar a los santos en Lida. Y halló allí a un hombre llamado Eneas, un paralítico que llevaba 8 años en cama. Y Pedro le dijo: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y de inmediato, Eneas se levantó. Y todos los que habitaban en Lida y Sarón le vieron,
y se convirtieron al Señor. En Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido se dice Dorcas, siempre hacía el bien y ayudaba al pobre. En aquellos días se enfermó y murió. Y después de lavada, pusieron su cuerpo en una sala. Lida estaba cerca de Jope, así que los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: por favor, ven enseguida. Fue con ellos y, cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando aún estaba viva. Pedro sacó a todos de la sala. Luego se puso de rodillas y oró. Y acercándose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Dándole la mano la ayudó a levantarse y llamó a los santos y a las viudas y se las presentó viva otra vez. Esto se hizo notorio por toda Jope y muchas personas creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días con Simón, un curtidor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, un centurión de la compañía llamada La Italiana. Él y toda su casa eran piadosos y temerosos de Dios. Hacían muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios constantemente. Un día, a la 3:00 hora de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente que un ángel de Dios llegaba a él y decía: Cornelio. Y él, mirándole atemorizado: ¿Qué es, Señor?, preguntó. El ángel contestó: Tus oraciones y tus muchas limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahora, envía hombres a Jope, y haz venir a un hombre llamado Simón, conocido como Pedro. Este está con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Cuando el ángel terminó de hablar con él, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Les contó todo lo que había pasado y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Sintió hambre y quiso algo de comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo como un gran lienzo a la tierra atado de las 4 puntas. En él había de todos los tipos de cuadrúpedos terrestres, así como los reptiles y las aves del cielo. Y escuchó una voz: Levántate, mata y come. Pero no, Señor, dijo Pedro, jamás he comido ninguna cosa común o inmunda. La voz habló por segunda vez: Lo que Dios limpió, no puedes llamarlo tú inmundo. Esto se hizo 3 veces, y el lienzo fue devuelto al cielo. Mientras Pedro se preguntaba el significado de la visión, los hombres enviados por Cornelio, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si Simón, conocido como Pedro, moraba ahí. Y mientras Pedro aún pensaba en la visión, le habló al Espíritu: Simón, 3 hombres te están buscando. Levántate, pues, y desciende. Y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y le dijo a los hombres: Yo soy el hombre que buscan. ¿A qué vinieron? Y ellos contestaron: Nos mandó Cornelio, el centurión. Es justo y temeroso de Dios y respetado por todo el pueblo judío. Un santo ángel le pidió que vinieras a su casa para que pueda oír tus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado por algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entró a la casa, salió Cornelio y postrándose a sus pies, lo adoró, mas Pedro le levantó. Levántate,
le dijo: Yo mismo también soy hombre. Hablando con él, Pedro entró y halló a muchos que se habían reunido. Entonces les dijo: Ustedes bien saben que va en contra de la ley que un judío se junte con un extranjero o que lo visite. Pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debe ser llamado común o inmundo. Y al ser llamado, vine sin replicar en absoluto. ¿Por qué causa me hicieron venir? Cornelio contestó: Hace 4 días, mientras yo oraba en mi casa, a esta hora, ya a las 3 de la tarde, de repente, un hombre con vestido resplandeciente se puso frente a mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas. Haz venir de Jope a Simón, a quien llaman Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor que vive junto al mar. Mandé por ti de inmediato, y has hecho bien en venir. Ahora, todos estamos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que Dios te ha mandado a decirnos. Entonces Pedro empezó a hablar. Ahora comprendo que es verdad que Dios no muestra favoritismo, sino que acepta a los hombres de cualquier nación quienes le temen y hacen justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por Jesucristo, el Señor de todos. ¿Saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo? Que predicó Juan cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que él hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándole de un madero, mas Dios lo levantó de los muertos al tercer día, e hizo que se manifestase, pero no ante todo el pueblo, sino a los testigos que Dios ya había ordenado. Nosotros, que comimos y bebimos con él, después de haber resucitado. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y los muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de los pecados en su nombre. Mientras Pedro decía estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oyeron el mensaje. Los fieles de la circuncisión que acompañaron a Pedro quedaron atónitos de que el don del Espíritu Santo se derramase sobre los gentiles, porque los oían hablando en lenguas y magnificando a Dios. Y Pedro dijo: ¿Puede alguno impedir que sean bautizados por el agua? Han recibido al Espíritu Santo también como nosotros. Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y le rogaron que se quedase ahí algunos días. Oyeron los apóstoles y los hermanos en Judea que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Así que comenzó Pedro a explicarles todo precisamente como había pasado. Estaba en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión. Vi algo como un gran lienzo, descendiendo del cielo atado por las 4 puntas, y llegaba a donde yo estaba. Cuando fijé los ojos, ahí vi animales cuadrúpedos terrestres, bestias, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, mata y come. Y yo dije: pero no, Señor, porque nada común o inmundo ha entrado en mi boca. La voz respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo has de llamar tú común. Esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado al cielo.
Y entonces 3 hombres, enviados a mí desde Cesarea, fueron a la casa donde yo estaba. Y el Espíritu me dijo que no tuviera dudas en irme con ellos. Y estos 6 hermanos fueron conmigo, y entramos en la casa del hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel aparecer en su casa. Y le dijo: trae de Jope a Simón llamado Pedro, y él te dirá palabras por las cuales tú y toda tu casa serán salvados. Cuando empecé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio, y me acordé de lo dicho por el Señor. Juan bautizaba con el agua, y ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, que creemos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Oídas estas cosas, no tuvieron más contestaciones, y glorificaron a Dios diciendo: de manera que Dios le ha dado también a los gentiles arrepentimiento para vivir. Los que habían sido esparcidos por la persecución con motivo de Esteban viajaron incluso hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, hablando la palabra solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, que cuando entraron en Antioquía hablaron a los griegos también, anunciándoles el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. La noticia llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio evidencia de la gracia de Dios, se regocijó y los exhortó a permanecer fieles al Señor de todo corazón. Era un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y al encontrarlo le trajo a Antioquía. Y por todo un año Bernabé y Saulo se congregaron y le enseñaron a muchas personas. Y por primera vez se les llamó cristianos. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se levantó y por el Espíritu Santo predijo que vendría gran hambre por toda la tierra. Y sucedió en el tiempo de Claudio. Los discípulos, según sus habilidades, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea. Y lo hicieron, enviando la ayuda por Bernabé y Saulo. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia con la intención de maltratarles. Hizo que a Jacobo, hermano de Juan, lo mataran con una espada. ¡Sí, lo merece! ¡Sí! ¡Queremos ver! ¡Vamos! ¡Córtale la cabeza! ¡Sí! ¡Sí, ya es hora! ¡Lo merece! ¡Él lo merece! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! Y viendo que agradó a los judíos, procedió a detener también a Pedro. Sí, por favor. Eran los días de los panes sin levadura. ¡No! ¡No! ¡Oigan, no! ¡No pueden entrar aquí! ¡No he hecho nada! ¡Déjenlo! ¡No se lo pueden llevar! Después de arrestarlo, lo envió a la cárcel, con una custodia de 4 grupos de 4 soldados cada uno.
Herodes se proponía a realizarle un juicio público después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La noche antes de que Herodes lo llevara a juicio, Pedro dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias en la puerta lo custodiaban. De repente, un ángel del Señor se presentó y una luz brilló en la celda. Tocando a Pedro en el costado, le despertó. Vamos, levántate. Le dijo. Las cadenas se le cayeron de las manos. Luego le dijo el ángel: Cúbrete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Envuélvete en tu manto y sígueme. El ángel mencionó. Pedro lo siguió fuera de la celda, pero no creía que era verdad todo lo que hacía el ángel. Pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió y ellos salieron. Cuando caminaron una calle completa, de pronto el ángel lo dejó. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: Ahora sé sin duda alguna que el Señor envió a su ángel y me libró de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchos estaban orando. Pedro golpeó la puerta y una sirvienta llamada Rode salió a atenderlo. Cuando reconoció la voz de Pedro, ella corrió adentro sin abrirle la puerta y exclamó: ¡Pedro está a la puerta! Debes estar loca, le dijeron. Pero ella aseguraba que sí era y decían: debe ser su ángel. Pedro seguía llamando. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Diciéndoles con la mano que se callasen, les contó cómo el Señor les sacó de la cárcel. Díganle esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo, y se fue a otro lugar. En la mañana hubo mucho alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Después de que Herodes mandara a buscar a Pedro sin lograr hallarle, interrogó a los guardias y ordenó llevarlos a la muerte. Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí un tiempo. Estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron pidiendo una audiencia con él. Después de sobornar a Blasto, el camarero de más confianza del rey, le pedían la paz, porque su territorio era abastecido por él. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y se dirigió públicamente a los civiles. Le gritaban: ¡Esta es la voz de un dios y no de un hombre! ¡Sí! ¡Exacto! En ese momento, Herodes no dio la gloria a Dios, y un ángel del Señor le hirió, y murió comido por gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, también llamado Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros.
Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Cuerpo y alma. Ministrando y ayunando, el Espíritu Santo dijo: aparten para mí a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron en Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Cuando llegaron a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas judías. Juan les ayudaba. Habiendo atravesado toda la isla hasta llegar a Pafos, hallaron un mago y falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba ahí asistiendo al procónsul Sergio Paulo. El procónsul, un hombre prudente, llamó a Bernabé y a Saulo deseando oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, les resistía, queriendo apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: ¡Tú eres un hijo del diablo y un enemigo de todo lo que es justo! Estás lleno de todo tipo de engaños y de maldad. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, la mano del Señor está contra ti y vas a quedarte ciego y por un tiempo no verás ni la luz del sol. Inmediatamente la oscuridad y la niebla cayeron sobre él y tropezando buscaba quien lo condujese de la mano. Cuando el procónsul vio lo que pasó, él creyó, maravillado ante la doctrina del Señor. De Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergé de Panfilia, donde Juan los dejó para volver a Jerusalén. De Pergé llegaron a Antioquía de Pisidia. Y en un día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: Hermanos, si tienen una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Levantándose, Pablo dio una señal con la mano y dijo: Hombres de Israel, y los gentiles que temen a Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Hizo prosperar al pueblo mientras moraban en Egipto. Y con gran poder logró rescatarlos de aquel país. Soportó sus conductas por 40 años en el desierto. También destruyó 7 naciones en Canaán. Y le dio su tierra a su pueblo como su herencia. Todo esto tomó unos 450 años. Y después, Dios les dio a los jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Luego el pueblo le pidió un rey. Y les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que gobernó 40 años. Después de quitar a Saúl, volvió a David su rey, de quien dio este testimonio: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiera que haga. Después de la descendencia de este hombre, Dios nos trajo aquí a Israel, al Salvador Jesús, conforme a la promesa. Escucha muy bien esas palabras. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó el arrepentimiento y el bautismo a todo el pueblo de Israel. Y cuando Juan terminaba su carrera, él dijo: ¿quién piensan que soy? Yo no soy él, no. Pero viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las sandalias. Hermanos, los hijos de Abraham y los gentiles que le temen a Dios, a todos nosotros es enviada la palabra de esta salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Pero al condenarle, han cumplido las palabras de los profetas que se leen los días de reposo. Y sin hallar ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que le matase.
habiendo cumplido todo lo que de él fue escrito. Y quitándolo del madero, lo colocaron en el sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos, y por muchos días se le apareció a los que habían subido junto a él desde Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante este pueblo. Nosotros les anunciamos el evangelio de aquella promesa a nuestros padres, que nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Como está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, hoy me he convertido en tu padre. El hecho de que le levantó de los muertos para jamás corromperse está en estas palabras: yo les daré las misericordias fieles prometidas a David. Por eso dice también: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, habiendo servido la voluntad de su Dios a su propia generación, él se durmió y fue reunido con sus padres, y su cuerpo se corrompió. Pero aquel a quien Dios levantó de los muertos no vio corrupción. Entonces, hermanos, quiero que sepan que por medio de Jesús el perdón de los pecados les ha sido proclamado. Por él, todo aquel quien sí crea está justificado de todo aquello por lo que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Cuídense de que lo dicho por los profetas no venga sobre ustedes. Miren, menospreciadores, asómbrense y perezcan, porque yo realizaré una obra en sus días que jamás van a creer, ni que alguien se los cuente. Cuando Pablo y Bernabé salieron, los gentiles les rogaron que hablasen de estas cosas el siguiente día de reposo. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les pedían que continuaran en la gracia de Dios. Bienvenido, hermano. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Viendo los judíos la multitud, se llenaron de celos y rebatían contradiciendo lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía llegar a ustedes primero. Y ya que la desechan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos volveremos a los gentiles. Porque así es lo que nos ha mandado el Señor. Yo te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que lleves salvación a lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y honraban la palabra del Señor, y todos los ordenados para la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se difundía por toda la provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron. Entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos. Ahí hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y gentiles. Pero los judíos que se rehusaban a creer corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, Pablo y Bernabé se quedaron ahí mucho tiempo, hablando del Señor, el cual confirmó la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen señales milagrosas y prodigios. La gente de la ciudad se dividió. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Hubo una ardida entre los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, para afrentarlos y apedrearlos. Pero habiéndose enterado, huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe, y regiones cercanas, y siguieron predicando el Evangelio. En Listra había un hombre imposibilitado de los pies. Era cojo de nacimiento y jamás había caminado. Este escuchó hablar a Pablo. Sí, yo te llevo. Nos vemos Aquí venden muy buen pan. Con cuidado, viene pasando un hombre. Déjenlo pasar. Usted puede.
Cuidado, cuidado. Yo lo ayudo. Pablo fijó en él sus ojos y vio que tenía fe de ser sanado y le dijo: Arriba, ponte de pie. ¿Es una burla? No lo está viendo. El hombre no puede No levantarse. puedo creerlo. Se está Es una burlando falta de él. respeto. Sí, se está burlando de él definitivamente. ¿Qué grosero. ¿Pero qué va a hacer? ¿Quién se cree? Miren el hombre. ¿Está moviendo sus piernas? ¿Qué? Se está levantando. No puede ser posible. Creerlo. No puede Pero ser. hace Sí. unos segundos. No estaba- caminaba. Yo sé que no camina, yo lo conozco. Se está levantando. ¿Qué es esto? No puede ser posible. ¿Qué está sucediendo? Señor, cuidado. Es un milagro. Señor. Con eso el hombre se levantó y caminó. ¡Es un milagro! ¿Cómo pasó esto? La gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido. A Bernabé llamaban Zeus y a Pablo llamaban Hermes, porque él llevaba la palabra. El sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas, ya que junto con la muchedumbre quería ofrecerle sacrificios. Ven, rápido, rápido. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo oyeron, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud gritando: ¡Ah! ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué dejó de bailar? ¿Quién es esa persona? ¿Qué está haciendo? ¿Dejó de bailar? No, mi está hermana, levántate. También somos hombres. Semejantes a ustedes. Les traemos la buena nueva, pidiéndoles convertirse de estas meras vanidades hacia el Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar, así como todo en ellos. En el pasado, dejó que todas las gentes tomen su propio camino. Aún así, él no se dejó a sí mismo sin testimonio. Ha estado haciendo el bien al darnos las lluvias del cielo y las cosechas más fructíferas. Les ha entregado el suficiente sustento y ha llenado sus corazones de alegría. Aún diciendo estas cosas, difícilmente impidieron que la gente les ofreciese sacrificio. No es necesario. Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud. ¡Sí! ¡Merece ser castigado! ¡Golpéalo! 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 ¡Muy bien, sí! ¡Eso se merece! ¡Se merece eso y más! ¡Mátelo! ¡Rápido! ¡Toma esa piedra! ¡Acaben con él! ¡Mátenlo! ¡No lo dejen vivir! ¡Sáquenlo de aquí! ¡No lo queremos aquí! Apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, creyéndolo muerto. Pablo. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente, él y Bernabé salieron a Derbe,
anunciaron el Evangelio en esa ciudad y se ganaron a muchos nuevos discípulos. Luego regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Debemos pasar muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios, dijeron. Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de ahí navegaron de vuelta a Antioquía, donde fueron encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo les abrió la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Unos hombres llegaron de Judea a Antioquía que enseñaban a los hermanos: a menos que se circunciden conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvados. Esto llevó a Pablo y Bernabé a una gran discusión y contienda con ellos. Así que Pablo y Bernabé se dispusieron con otros creyentes a subir a Jerusalén a ver a los apóstoles y ancianos y hablar de esta cuestión. La iglesia los mandó a tomar camino, y así pasaron por Fenicia y Samaria, contando cómo los gentiles habían sido convertidos. Esto causó en los hermanos un gran gozo. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios hizo con ellos. El trabajo ha sido muy complicado. Lo sé, amigo. No queda otra que trabajar. Claro que sí. Pero algunos creyentes, miembros de la secta de los fariseos, se levantaron diciendo: los gentiles deben ser circuncidados y necesitan obedecer la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para hablar de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, saben que hace algún tiempo Dios escogió entre ustedes para que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Dios conoce los corazones y mostró su aceptación, dándoles el Espíritu Santo también, así como a nosotros. No hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe. Ahora pues, ¿por qué desean tentar a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres podemos llevar? Antes creemos que es por la gracia del Señor Jesús que seremos salvados, igual que ellos. Toda la multitud quedó callada y oyeron a Bernabé y a Pablo contar las grandes señales y maravillas que había hecho Dios entre los gentiles con ellos. Son tiempos complicados. Cuando callaron, Jacobo respondió: hermanos, escúchenme. Simón nos ha descrito bien cómo Dios mostró su interés por primera vez al tomar en los gentiles un pueblo para su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan con esto, como está escrito: después de esto yo volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Sus ruinas yo repararé y voy a levantarlo para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles que invocan mi nombre, dice el Señor que hace todo esto, y lo hace conocer desde hace tiempo. Por lo cual ahora yo juzgo que no debemos inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, decirles que se aparten de todas las contaminaciones de los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales ahogados y de la sangre. Porque Moisés ha sido predicado en cada ciudad desde tiempos antiguos y es leído en las sinagogas cada día de reposo. Los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia, decidieron elegir hombres de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé,
Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, 2 hombres líderes entre los hermanos. Con ellos enviaron la siguiente carta. De los apóstoles y ancianos, sus hermanos, a los gentiles creyentes de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Hemos oído que algunos de nosotros han salido sin autorización y los han inquietado, perturbando sus almas con palabras. Acordamos elegir a ciertos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Así que les enviamos a Judas y a Silas que confirmen con palabra lo que hemos escrito. Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que las siguientes peticiones. Que se abstengan de la comida sacrificada a los ídolos, de la sangre, de la carne de los animales ahorcados y de la inmoralidad sexual. Harán bien en guardarse de estas cosas. Hasta luego. Los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiéndola leído, se regocijaron por recibir consolación, y Judas y Silas, que también consolaron y confirmaron a los hermanos con palabras. Pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos por los hermanos con la bendición de la paz para volver a quienes los enviaron. Pero Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, donde predicaron el Evangelio. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde anunciamos la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que llevaran a Juan, también llamado Marcos, con ellos, pero a Pablo no le parecía bien llevarle porque se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Claro que sí. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, se fue, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Llegó a Derbe y luego a Listra, donde vivía un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de él. Pablo quiso que fuese con él al viaje y le circuncidó por causa de los judíos que había en el área, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas acordadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para guardarlas. Y las iglesias eran confirmadas en la fe y crecían en número cada día. Pablo y sus compañeros viajaron por toda la región de Frigia y de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en la región de Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.